Si el libro de los jubileos dice que las Moedim se rigen por el sol y la Torá dice que es por la luna, ¿en cuál me debo basar? En la Torá que no. Bueno, primer punto, a través de las escrituras en ninguna parte de la Torá dice que la luna es la que marca las Moedim. En el Tehilim expresa la luna tiene su tiempo. La pluma mentirosa en el libro de Yirmiyahu capítulo 8 dice: la pluma mentirosa de los escribas ha falseado la Torá. ¿Cómo podemos decir que somos sabios? La palabra en el hebreo, cuando dice Namat Shemo capítulo 40, que Moshe levantó el Mizkan en el primer día del primer mes, la palabra que aparece ahí es Jodesh. Pero la pluma mentirosa dice luna nueva, donde en el hebreo, si la transliteración fuera fiel, tendría que decir Yereja Shadas o Jodesh Yereja. Yereja en el hebreo es luna y Jodesh es mes. Entonces cuando dice luna nueva, Yereja Shadas, porque es Shadas, renovar, o Yereja Jodesh, pero no aparece por ninguna parte la palabra Yereja. Entonces la palabra es Jodesh. ¿Ok? Aclarando las dudas. En el libro de Jubileos dice que Jubileos es la segunda Torá. Vamos a leer lo que estábamos leyendo. Dice así, lo que estábamos leyendo acerca de la semana, fiesta de las semanas. Dice así: por eso he dispuesto en el libro de la primera Torá. En el libro de la primera Torá, lo que muchas personas conocen como la Torá de Moshe, los 5 libros que tenemos como escrituras, pues he dispuesto en el libro de la primera Torá que te escribí que las celebres en su fecha. Aquí está hablando Yahweh con Moshe. Hay que entender el libro de la primera Torá, que en el libro de Vayikra, capítulo 23, expresa lo que es, a través de las escrituras, la ofrenda, para que los hijos de Israel recuerden esta fiesta y la guarden para siempre en este mes. Entonces Yovelín, que es segunda Torá, o que es parte también de la Torá, por eso Yovelín, que es jubileos. Jubileos habla de que en el cuarto día Yahweh creó el Shemes como la señal Gadol para marcar los días. En las religiones de Roma establecieron una escritura como los 66 libros de Constantino, que sabemos. Y también en las religiones de Babilonia, pues mucha gente dice, no lea esto, pero ¿por qué no puedo leer? Porque muy claramente va a ser engañado. Pero es que el Mesías dijo, mi palabra es espíritu, es rúa y espina. Entonces usted debe decirle a Yahweh, bueno, quiero conocer tu palabra. Y el por qué esto y esto y esto. Y quiere rumiar y usted va buscando. Y cuando busca, halla, encuentra. Y encuentra la luz de la palabra. Porque nosotros no podemos negar como discípulos del Mesías lo que el Mesías reveló. Cuando tomó 5 panes y 2 peces revelando 7. La revelación para la casa es la semana. Y 5 y 2 es 52. Que esto representa 52 por 7, 364 días. Es el Lua que aparece a través de las escrituras en el libro de Jubileos y en el libro de Hanod. 364 Jones, días. Y acuérdese que John es tiempo de luz. ¿Ok? Porque a la noche se le llamó tinieblas. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Si usted y yo decimos seguir a Yahoshua Hamashia, el Mesías hijo de Elohim el Ben-Hadán, tenemos que conocer sus huellas y lo que nos dejó. Cuando tomó 5 legens y 2 peces, igual 7. Y 5 y 2 es 52. Donde el Mesías reveló un Lua de 364 días fijos. ¿Ok? De tiempo de luz. Esto es algo también muy importante entenderlo. Porque mucha gente dice que después de que el Shemes y la Yereja, después de que el Shemes y la Yereja se detuvieron en Yahoshua Benú capítulo 10, pero no hablan de las señales, de las Kocanim. ¿Qué sucedió con las Kokad?
Sabemos que el Shemes detente en Gabaón, tu Yereja en el valle de Ajalón. Pero las estrellas, ¿qué sucedió con ellas? Porque son 3 señales. Shemes, Yereja y Cocaní. El Shemes como la señal Gadol, la Yereja como la señal Catán y las Cocaní. Pero que el Shemes y la Yereja marcan el cómputo de sus días en sus 364 días, según el libro de Hanot. Y hay gente que dice que después del tiempo de Yahoshua Benún, el Lua se extendió a 364 días, 365 días. Pero cuando nosotros venimos al Mesías, hijo de Elohim, el Ben-Hadán, el Mesías, hijo de Elohim, que es el Ben-Hadán, está destruyendo este pensamiento que muchas personas que dicen guardar Torah de luminarias lo enseñan. ¿Ok? Porque no conocen al que caminó. El que dice que le conoce debe andar como él anduvo. Y cuando tomó 5 lejes y 2 peces, reveló un lúa de 364 días. Hay que entender los ajustes que hizo el primero a través de lo que son las escrituras. Y el ajuste que haría el último. Muy importante. El primero, que es el Mesías, hijo de Elohim, y el Navi, que es el profeta. Ok, muy importante. Porque acuérdese que el Mesías dice que se tienen que cumplir 120 jubileos como la puerta que se cerró en Matilla capítulo 25. ¿Vale? Y acuérdese que en el libro de Yachar dice que el Shemes se detuvo 6 momentos y 30 momentos. Que esto también es muy importante entenderlo. Por eso los grados y momentos. En el libro de jubileos, capítulo del 4º día de la creación, dice así. En el 4º día de la creación, dice así. En el 4º día, él hizo el sol, la luna y las estrellas, la colocó en la bóveda celeste para que iluminaran la tierra, gobernaran el día, la noche, separaran las tinieblas. El Adón puso el Shemes sobre la tierra como gran señal de semanas, meses, festividades, años, días, septenarios, jubileos y todas las estaciones. ¿Ok? Esto es muy importante entenderlo. Hay que entender lo que nos dice en el libro de Jobelín en el 4º día. Hay que entender lo que nos dice en el 4º día de la creación, libro de Bereshit. Y hay que entender el Mesías en el libro de Yohanan, que Lúa nos reveló, que fue un día de 364 días, porque eso nos lleva a leer Jubileos, Jobelín, capítulo 6, y nos lleva a leer Torah de luminarias en el libro de Hanok, capítulo 72 hasta el 82, 83, 84. Entonces, en el libro de Jubileos dice así. Aquí está hablando Yahweh con Moshe. En el libro de Jubileos capítulo 6. Acerca de lo que es la división. Venga, me devuelvo, que es en el capítulo 6. La fiesta de las semanas, los novilunios y la división del año. A primeros, mucha gente debe entender cuáles son estos primeros a primeros. Dice así. A primero del primer mes, del 4º, del 7º y del 10º. Son días memorables. El primero del primero, el primero del 4º, el primero del 7º y el primero del 10º. Estos días son muy importantes entenderlos. A primeros del primero, a primeros del 4º, a primeros del 7º y a primeros del 10º. Si usted ya guarda Moedín, debe entender que esto es el primer día, el día número 92, el día 183 y el día número 274. A primeros del primero, a primeros del 4º, al primero del 7º, al primero del 10º. Son días memorables, días de estación en las 4 partes del año. En las 4 partes del año. ¿Ok? Porque Noé los adoptó como Moed, como testigo eterno. Cuando usted ya entiende todo lo que tiene que restaurar en Israel, cuando llegue al patriarca número 10, que es Noah, debe comprender estos 4 días para testigo eterno, porque usted hace parte del orden de los antiguos Cohen del Reino de Justicia, que está restaurando el orden de los antiguos Cohens hasta llegar a la plenitud de Bereshit, la casa en el principio. ¿Ok? Muy importante entenderlo. Dice así,
A primero del primer mes se le fue ordenado, Noé los adoptó como fiestas para generaciones futuras, pues ellos les sirvieron de memorial. A primero del primer mes le fue ordenado que hiciera el arca. En él se secó la tierra, abrió el arca y vio tierra. Primero del cuarto mes se cerró la boca a las profundidades del abismo inferior. A primero del séptimo se abrieron todas las bocas de las profundidades de la tierra y comenzaron las aguas a bajar a su interior. A primero del décimo se vieron la cima de los montes, se alegró Noa, por eso los instituyó como fiestas memorables para siempre, y así están establecidas y registradas en las tablas celestiales. Cada 13 semanas una moed, y su conmemoración pasa de una semana a la otra, a primeras, a las segundas, a las terceras, de las terceras a las cuartas. Entonces, cada 13 semanas, 13 por 7 es igual 91, 91 por 4 es igual 364. Por eso 4 estaciones de 91 días, donde micramente son 12 por 30, 360, más los 4 días de cambio de estación, 364. Por eso el Mesías tomó 5 panes y 2 peces, revelando 7, y 5 y 2, revelando 52, y 52 por 7, 364. Tenemos 3 testigos. Tenemos el testigo de Noa, tenemos el testigo de Hanod, tenemos el testigo de ¿quién? De Yahoshua HaMashiach. 3 testigos para confirmar un evento que tiene que ser verdad, Emet. ¿Ok? En total de los días son 52 semanas. Por eso 52 semanas. Por eso el Mashiach reveló el cómputo de los días, todas las cuales hacen un año completo. Así escribió y fijó las tablas celestiales sin pasarse de un año a otro. Ordena tú a los hijos de Israel, aquí está Yahweh hablando con Moshe, ordena tú a los hijos de Israel que guarden los años con este cómputo. ¿Ok? 364 días al año, y no alteren las fechas de sus días, sus festividades. Pues les acontece según su testigo, no pasen un día ni alteren su festividad. Entonces, hay gente que sigue el calendario lunisolar. ¿Por qué solar? 20 y 21 de marzo, era de Piscis, era astrológica. Y luni, ¿por qué? Porque esperan el primer brillo de la luna después del equinoccio de la era de Piscis. Y usted y yo no adoramos a Dagón, el dios pez. Usted y yo no seguimos a la ramera, el vino de la fornicación. Usted y yo seguimos 3 señales, 3 testigos. Y por eso muchos beben el vino de la fornicación, como aquel hijo pródigo que se fue de casa vendiendo su herencia con la ramera y comiendo la comida de los cerdos. Ok, muy importante entender eso. Acuérdese que esto representa calendario lunisolar babilónico, asirio babilónico, el calendario de los caídos, ¿vale? De los vigilantes caídos. Si infringen esto y no celebran, por eso, cuando no les alcanza el cómputo del tiempo de la yereja, colocan un segundo Adar. Y el segundo Adar es el 13º mes más el 13º mes en cierto tiempo del calendario de Babilonia, Babel. Y usted y yo no somos parte de Babilonia. Muy importante. Si infringen esto y no lo celebran según lo ordenado, alterarán todas las fechas, quedarán también desajustados tanto las estaciones como años, alterarán y transgredirán su norma. Por eso muchos están desalineados a las 4 estaciones, siguiendo las 4 estaciones de lo que es era de Piscis. Muy importante, no siguiendo las 4 estaciones reveladas a través de las señales, ¿vale? Dice así, y transgredirán su norma. Entonces los hijos de Israel errarán y no hallarán el curso de los años, descuidarán el novilunio, la estación, el Shabbat, y equivocarán la cómputo de la norma de los años. Pues yo sé y desde ahora te lo hago saber, no por cuenta propia, pues ante mí está escrito y establecido en las tablas celestiales la distribución de los días, que olvidarán la festividad de la alianza y seguirán con la fiesta de los gentiles, y sus errores e insuficiencia. Habrán quienes observen el aspecto de la luna, pero esta varía las estaciones y se adelanta a los años en cada uno 10 días, porque la yereja tiene 354 días, el sol y las estrellas 364, 10 días de diferencia, 10 días de atraso de la yereja
y 10 días de adelanto de su luz. Se atrasa y se adelanta en su luz. Ok, muy importante. Sigo avanzando por acá. Habrán quienes observen el aspecto de la luna, esta varía las estaciones y se adelanta en los años en cada uno 10 días, por eso tendrán años que estarán alterados, se harán infausto el día de la revelación e inmundo el día de la festividad y confundirán todos los días K2 como impuros y los impuros como K2, pues se equivocarán los meses, la semana, la festividad de los jubileos. Por eso yo te ordeno y te conjuro que los ponga bajo juramento 7, que los exhorte, pues tras tu muerte los hijos de Israel, tras tu muerte tus hijos se corromperán no computando años de 364 días y equivocarán el novilunio, la estación, la semana y la festividad. Entonces, muchos utilizan un pasú de Tehilim, de los Tehilim, y dice, es que él puso la luna para sus tiempos. Pero acuérdese que Tehilim, en orden de cronología, de tiempos, antes de ello está Bereshit. Y antes de Tehilim está Jobelín. Y está Hanot. Y está varios fundamentos más. Entonces, cuando dice en el libro de Bereshit que Yahweh creó las luces en la expansión del firmamento y creó la señal Gadol, la señal Katán y las Kokad, cada persona debe entender que la señal Gadol, que es el Shemes, tiene un tiempo Moed. La señal Katán, que es la Yereja, tiene un tiempo Moed. Y las Kokanim, que son las estrellas, tienen un tiempo Moed, porque se llama tiempo del testigo designado. La Yereja, su tiempo de testigo designado es de 354 días, ¿ok? Y su tiempo designado también son 4 fases. Eso es lo que dice Tehilim. En la Yereja, él puso un Moed, un tiempo designado, que son 4 fases. Lo que conocen como luna creciente, o bueno, en el primer brillo de la Yereja, es luna nueva, según lo que dice en el libro de Janó. Cuando la Yereja recibe su primer brillo de luz, es Yereja, es luna nueva. Y después viene la luna creciente, la luna llena y la luna menguante. El Shemes también tiene su Moed. El Shemes sale por donde sale y por donde se pone. Pero el Shemes tiene 364 días de Yon, de luz. 12 meses de 30 días, que son 360 días, más los 4 días de cambio de estación. Y las estrellas también tienen su tiempo. 12 constelaciones que marcan los jodés, los meses. Eso es muy importante. Y que se revelan que en total son 88. Entonces muchos solamente siguen una señal. Una, la Yereja. Algunos conocen el Shemes y la Yereja en el calendario lunisolar. Y pocos comprenden la tercera señal. Las escrituras dicen que se necesitan 2 o 3 testigos. Si una persona solamente conoce la Yereja, pero desconoce el cómputo del Shemes, no le es contado todavía como pecado, si está quebrantando Torah en las Moedim. Si conoce el sol y la Yereja, tiene 2 testigos. Pero si alguien viene revelando un tercer testigo y muestra que el testigo que tiene del sol y de la luna están en error, se le contaría como pecado si rechaza el tercer testigo, que son las estrellas. Que igualmente en el libro de Janó dice que el sol y las estrellas son 2 testigos para marcar 364 días. Entonces eso es muy importante entenderlo. Entonces hay mucha gente que al no conocer las 3 señales hierran en los tiempos, pero que se necesitan por lo menos 2 o 3 testigos. Entonces hay gente que solamente conoce el testigo de la Yereja. ¿Ok? Hay gente que conoce el testigo del sol y de la Yereja. 20, 21 de marzo y después el primer brillo de la luna. Pero si viene alguien mostrando, como las escrituras dicen, que el sol en su primer mes, que se llama Bercael, tiene que nacer por la 4ª puerta,
ahí está mostrando el Shemesh y la Yerej, y posiblemente el Shemesh y las estrellas, el sol y las estrellas, y posiblemente el tercer testigo de la luna quede descalificado porque sabemos que se atrasa o se adelanta, pero que la Yereja cumple una función en novilunio, que hay que entender. Los novilunios, hay que entender eso. Y que cada 19 años ella confirma el Lua, el Shemesh, la Yerej y Kokanim, porque se alinean todos tres. Entonces eso es muy importante, porque hay que rumiarlo. Pero si alguien desconoce y está entrando en verdad, no se les contado como pecado se ha profanado una moedín. Porque estas son mis moedín que tienen que ser proclamadas en mis tiempos designados. Shemesh, Yerej y Kokanim. Por eso Mashiach dijo que en el día del Pechá a la generación incrédula y adúltera hay que mostrarle la señal de la constelación de la ballena. Por eso cuando el Shemesh está en el día que se cierra el arca, se muestra el Shemesh en la expansión del firmamento, en la apertura de la cúpula de la tierra. Por eso cuando se da el Pechá y el día de el Omer Tenufá, el día de la ofrenda Mesía, tiene que estar el Shemesh en las 7 estrellas en su mano derecha. Cuando el día 10 del primer mes, el Shemesh tiene que estar entre Salvasael y Bercayel, que vendría siendo Aries y Tauro. Entonces eso es muy importante entenderlo. Cuando el Shemesh llega al día número 92, el sol tiene que estar entre 2 estrellas, que se llama Acelus Acelus, que se llama Pere Pere, o Para, asno salvaje, Yoset en medio de la fuente de las aguas, que eso ya lo hemos mostrado en pronunciamientos. Cuando el Shemesh está en el día 183, se tiene que alinear con la estrella Etamín, porque en el primer libro de Reyes, capítulo 8.2, dice que al séptimo mes lo llamaban Etamín. Entonces hay que saber leer lo Torah de luminarias, porque los hebreos son entendidos en los tiempos, ¿vale? Respondo esa pregunta y creo que quería seguir leyendo, porque me estaba expresando el por qué en el día doble, bueno, guión doble, en el guión de luz, en el guión que hubo más luz, porque es que las estrellas marcaron el día. Shemesh, detente, Yereja, quédate quieta, pero las estrellas, ¿qué sucedió? Que mucha gente no habla de eso. Y que cuando el Mesías viene en el año 4000 y toma 5 leches y 2 peces y revela 364 días y en el día siguiente está caminando sobre las aguas, está revelando un Lua de 364 días. Y que hay gente que dice que en el día de Yahoshua el Lua se extendió un día más. Si el mismo Mashiach lo hubiera revelado, ahí lo hubiera mostrado. Entonces faltan fundamentos y hay que entender los ajustes que hizo el Mesías. Cuando le dijo el Mesías a los discípulos, adelántense 12 discípulos en barcas, 12 discípulos en una barca. Por eso 12 constelaciones en los cielos, 12 discípulos en una barca, en aguas, aguas y aguas. El Shemesh tomándose un tiempo con la multitud de las estrellas. Ok, pero las 12 constelaciones siguiendo el rumbo. Y después el Mesías va y los alcanza antes de la salida del Shemesh. Entonces ahí se puede ver a través de las escrituras ajustes del Lua. El Mashiach le dice a sus discípulos, adelántense, como el Shemesh que se queda quieto con la multitud, que también se podría ver el Shemesh, el Mesías, dándole luz a quién, a la multitud, la Yereja. Sol detente y la multitud, que representaría la Yereja, ahí, las estrellas, los discípulos, los pocos, adelantándose, pero antes de la salida del Shemesh los alcanza, ajustando. Entonces ahí se puede ver también. Cuando el Mesías se quedó 2 días, con los samaritanos también, entendiéndolo también ahí, y también entendiendo que el Mashiach se sienta en el pozo, era como el mediodía, como el Shemesh que ya estaba empezando a descender, con la señal que piden en el libro de Yesaya. Entonces muchos ajustes se puede ver a través de las escrituras, pero que mucha gente no lo ve.